Colosenses capítulo 1 y vamos a estar revisando, vamos a estar analizando de los versículos 24 al 29, en donde Pablo prácticamente está recordándole a estos hermanos lo que él está sufriendo por causa de ellos. Y el tema de este sermón es el ministerio, llamados a sufrir y llamados a regocijarnos. Llamados a sufrir y llamados a regocijarnos. Y lo primero que dije que es el ministerio, pero a lo largo de el estudio nosotros vamos a ir comprendiendo que no solamente se trata de la persona que está enseñando, que está predicando, sino que cada uno de nosotros tiene un ministerio. Cada uno de nosotros. El Señor nos ha llamado a dar frutos y nosotros ya lo vimos en el transcurso de la carta, que tenemos que dar frutos buenos, ser causa de buenos frutos. Así que después de haber hablado en las últimas semanas acerca de dos doctrinas de suma importancia en la fe cristiana, como lo fue la deidad de Cristo, como lo fue también la doctrina de la reconciliación la semana pasada, esta tarde vamos a estar hablando de un tema que estaba muy cerca en el corazón de Pablo, y era que no le importaba qué tipo de sufrimientos o padecimientos él tenía que atravesar para llevar a cabo su ministerio. Este tema muy cercano y muy profundo en el corazón de Pablo, como lo fue el ministerio pastoral. De este tema es que se habla con mucha frecuencia a lo largo de sus escritos. Y una de las cosas que llaman poderosamente la atención es que él nunca dejó de regocijarse, de asombrarse al ser llamado por Dios al ministerio. Aún cuando se acercaba el final de su ministerio, ustedes se recuerdan lo que le escribe a su amado hijo en la fe, a Timoteo, en 1 Timoteo 1, del 12 al 13. Y esto lo estoy mencionando nada más a manera de introducción, porque todavía no leemos nuestro texto, pero ya al acercarse el fin de su ministerio, él escribe a Timoteo: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y él reconoce en el 13, dice: habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia y lo hice por incredulidad. Así que vale la pena mencionar, para no olvidarnos a quién le estaba escribiendo esta carta, obviamente a los colosenses, y la intención principal era atacar o contraatacar las falsas enseñanzas que se estaban llevando a cabo ahí o estaban surgiendo. Él sabía que para poder lograr ser escuchado, era indispensable defender su autoridad. Era indispensable que él mencionara de parte de quién venía, lo que él estaba pasando. Tenía que defender su autoridad porque hablaba en el nombre de Dios, en el nombre de aquel que le había escogido, le había llamado al ministerio, como lo vamos a ver un poquito más adelante. De no haber sido así, de no haber presentado esta defensa, los herejes, los falsos maestros hubieran considerado que lo que él decía era solamente sus opiniones personales. Así que era necesario que él mencionara lo que él dice: apóstol de Jesucristo, Él me ha llamado, Él es la fuente de mi llamamiento. Él debe afirmar su derecho de ser creído. Él debe de decir: esto es lo que soy, un ministro de Jesucristo, y esto es algo a lo que Dios me ha llamado,
y me ha mandado a hacer. Y como lo hizo en la introducción, en el capítulo 1, en su declaración, en donde dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Esta es una afirmación que él es un enviado de Dios. Él quiere dejarles claro, una vez más, por qué él escribe como escribe. Les recuerda sus credenciales apostólicas. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y eso lo hizo también en la segunda parte del versículo con el cual cerramos la semana pasada. ¿Con cuál fue que nosotros cerramos la semana pasada? Fue con el versículo 23. Dice el versículo 23, si en verdad, cuando hablamos acerca de las evidencias de alguien que ha sido reconciliado, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, la cual se predica en toda la creación debajo del cielo. Y ahí está la afirmación, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Así que para ir adentrándonos entonces en la sección que tenemos por delante, yo creo que ya lo tienen en sus Biblias, capítulo 1, versículos del 24 al 29. Y le damos lectura. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro. Ahí está otra vez. De la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. ¿Para qué? Para que anuncie cumplidamente chistes y entretenciones. No, cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado ¿a quién? A sus santos. Versículo 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Versículo 28. Esa esperanza de gloria a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Ya nosotros vimos semanas anteriores cuál es esa sabiduría. En toda sabiduría, a fin ¿de qué? De presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, hablando acerca de la evidencia de la reconciliación, una vez más en el versículo 28 y el versículo 29, para lo cual también trabajo, hablando acerca de su ministerio, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Cuando nosotros leemos detenidamente la Escritura y vamos pensando en cada palabra, en cada idea, en cada contexto, esto nos ayuda a ubicarnos más. Convertirse en un ministro de Jesucristo es algo que jamás se cruzó en la mente de Pablo. No era algo de lo cual hubo una preparación previa. Eso fue todo lo contrario. Las credenciales con las cuales se paseaba por las ciudades en su misión de hacer avanzar el judaísmo eran impresionantes. De hecho,
Él ya había decidido qué era lo que quería hacer, y lo que él se había dispuesto a hacer era a matar cristianos. Eso era lo que él había predispuesto a hacer. El ministerio no es algo de lo que él había planeado. Nunca se le cruzó por la mente. Hechos 26 del 9 al 11 nos da un poquito de lo que yo acabo de decir. Ya una vez comisionado por el Señor, esto ya es después de su conversión, Hechos 20 del 9 al 11, ya una vez comisionado por el Señor, quien le salvó, está defendiendo la causa del Evangelio. Y el recuento que hace, en ese recuento menciona lo siguiente: yo ciertamente había creído mi deber de hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poder de los principales sacerdotes, y cuando lo mataron yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Eso es lo que hacía Pablo. Eso era lo que había dispuesto a hacer. Pero la intervención divina ocurre cuando va camino a Damasco, en medio de esa furia encaminada para hacer desaparecer a la iglesia. Pablo vivió esta experiencia que transformó y que cambió su vida, y que su vida dio un giro total. Cuando relata su conversión frente al rey Agripa, acerca de esto dice ahí mismo en Hechos 26 del 12 al 18, ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, le dice a Agripa, yo yendo por el camino vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, golpearse la cabeza en algo con punta. Esto entonces en el versículo 15 dice: yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Él tenía una noción de quién le estaba hablando. Él dice, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Versículo 16, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido a ti, para ponerte una vez más aquí, por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, le dice esa voz que le está hablando, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Vemos, Pablo es comisionado directamente por el Señor. Y es por eso que nosotros hemos ya hablado de algunas maneras, y no voy a entrar en detalle, pero el hecho de ver apóstoles en el día de hoy, eso no es una realidad, eso es algo falso. Para poder ser apóstol de Jesucristo, ellos tenían que ser comisionados directamente por el Señor, tenían que ver a Jesús, haberlo visto resucitado, y otros aspectos más, que para los apóstoles falsos de hoy eso no es posible. El apóstol Pablo no se ofreció como un voluntario para ser ministro de Jesucristo.
como sucede en muchos casos. Ahora en día conocí a un muchacho hace un par de años que iba a una iglesia y era un compañero mío. Y llegó, lo invité a la iglesia porque dijo que no tenía iglesia. Estaba estudiando ahí y lo invité y le digo, vamos a la iglesia. Y fuimos. Y estando ahí pude ver ciertas indicaciones que algo no estaba tan bien. Porque se acercó al pastor de ese entonces y le dijo, cuando necesite ayuda en el púlpito me avisa. Y yo creo que el ofrecimiento en sí mismo no está mal. El punto es de que nosotros no podemos andar ofreciéndonos para algo que estrictamente es un llamado de Dios. ¿Se recuerdan? Yo lo estuve diciendo el viernes pasado, cuando en el 20:28 de Hechos dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, por pastores, por ancianos. No es algo que sucede de la noche a la mañana. Así que esto no es algo por lo cual nosotros tenemos que esforzarnos. Dios llama a quien Él decide llamar y capacita a quien decide llamar también. Porque una de las cosas que me marcó, una frase que me marcaron a mí un día, que Dios no llama al capacitado. Dios capacita al llamado, que es una cosa muy diferente. Así que el apóstol no se ofreció, ya vimos que no es algo que estuvo en su cabeza. Cuando fue derribado y aterrorizado por la majestad de la visión gloriosa de Cristo, lo único que pudo decir fue, ¿qué haré, Señor? En Hechos 20:10, nosotros lo vemos esto. Hechos 20:10, eso es lo que dice. ¿Qué haré, Señor? Pablo fue llamado a ser ministro a los gentiles, lo vemos en Romanos 15, del 15 al 16, se le escribe, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para hacer recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo, en 2 Corintios 5:18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo, lo que veíamos nosotros la semana pasada, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. 2 Corintios 5:18, 2 de Timoteo 1:11, de lo cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro a los gentiles. Un llamamiento para los gentiles. Y no quiero mencionar más detalles acerca de quién era Pablo, eso ya lo hemos visto en la introducción o en la introducción también de Primera de Timoteo que estuvimos viendo hace unos meses, el año pasado, la introducción de la carta del apóstol Pablo que la hicimos hace 3 años, dimos detalles de quién era Pablo, todo su contexto. Así que no quise mencionar más, pero sí hablar de las implicaciones de su ministerio para los gentiles. Y que quiero que también, mi intención también, al ver los sufrimientos y todo lo que encierra el ministerio de Pablo, también nos ayude a nosotros a ver con el lente propio, con el lente adecuado, cómo nosotros tenemos que ver nuestro ministerio. Porque hermanos, cada uno de nosotros tiene algo que hacer por la causa de Cristo. Cada uno de nosotros. Eso es indudable. Esa es la intención que al final de este sermón tengo como propósito. Que este ejemplo de Pablo tocante a su ministerio nos sirva a nosotros y en la manera de cómo él asumió su ministerio, como nosotros lo hemos asumido, como nosotros vamos a poner nuestros dones en operación. Así que hermanos,
hermanas, todos los cristianos estamos llamados a servir de alguna manera, de la misma manera que nos ha llamado a la salvación, porque eso es un beneficio que el Señor gratuitamente nos ha otorgado, el llamado a la salvación. También nos llama a servirle. El Espíritu Santo imparte dones espirituales que nos habilitan para el servicio al cual hemos sido llamados. Así que la responsabilidad que tenemos como creyentes es a obedecer a lo que hemos sido llamados. Ay de mí si no predico, dijo Pablo. Y ese ay no es que de una existencia, sino ese ay es un ay de dolor, de queja. El apóstol en esta porción informa a estos lectores colosenses de la manera en cómo lleva a cabo su ministerio. En medio de las tribulaciones es algo que ha declarado en varios lugares de la Escritura. Este sufrir por el ministerio, este gozo por el ministerio es algo que nosotros podemos ver una y otra vez a lo largo de sus cartas. Pablo menciona varios aspectos que están relacionados con su ministerio a partir del versículo 24. Y esto nos habla de la actitud y del espíritu con el que lleva a cabo su ministerio en el versículo 24, después que ya les habló de la deidad, de la reconciliación, de todas estas cosas, de las evidencias de la fe, de la evidencia de la reconciliación con Dios. Después de haberles hablado todas estas cosas, de haber contraatacado estas falsas enseñanzas, en el versículo 24 nosotros vemos que dice, ahora me gozo. Y si se recuerdan, ¿cuál era la situación por la que Pablo estaba atravesando cuando escribió esta carta a los colosenses? Estaba preso. Él estaba preso y aún en medio de eso, él le recuerda a estos colosenses, ahora me gozo. Ahora me gozo. ¿De qué se goza? De lo que padezco por vosotros. La actitud gozosa con la que Pablo llevó a cabo su ministerio debería estar presente en el espíritu de cada cristiano, en la mente de cada uno de nosotros. Una realidad que ocupa la vida de muchos cristianos y que se puede ver, la pandemia trajo mucho de esto, es de que muchos cristianos no reflejamos el gozo de nuestra salvación. Hay queja en nuestros corazones, hay amargura en nuestros corazones y esa realidad se ve reflejada no solamente en el que se sienta, sino también en aquellos que han estado predicando, o dicho más directamente, todas esas cosas se ven reflejadas también en la vida de los pastores. No hay gozo de la salvación, hay amargura en los corazones, y eso tiene su fuente. Se ha perdido el gozo para servir al Señor. Creyentes en general sirven al Señor de mala gana. Hacen mala cara a todo lo que se refiere al servicio al Señor, con un corazón irritado. Se recuerdan, un ejemplo de esto, se recuerdan de Jonás. Dios le mandó algo a hacer, ve a Nínive. ¿Y qué pasó con el corazón y con la actitud y con lo que reflejó Jonás en ese momento? No, yo no voy. Pero ¿saben qué? Para Dios poder llevar a cabo sus planes, a nosotros nos deja, tu corazón está amargadito, ¿no? O sea, ¿estás de mala gana haciendo esto? Ok. ¿Qué pasó con Jonás después? Ahí lo teníamos, arrepentido después de haber sido escupido por la ballena. No, ¿por la ballena o por el gran pez? Por el gran pez. El Señor llevó a cabo su plan. El Señor llevó a cabo su plan. Entonces, más vale que si yo estoy aquí de mala gana, mejor que ponga buena gana. Y más vale si alguien de nosotros está haciendo algo para el Señor,
y hay ciertas actitudes negativas, más vale que las corrijamos. Y ya más adelante nosotros vamos a ver que todo lo que Pablo les está enseñando, nosotros lo vamos a ver más adelante, que está amonestando a todo hombre. Y esto es una amonestación para mí y para la iglesia. El autor de la carta a los Hebreos hace una represión a todos aquellos que quieren hacerse pasar por mártires dentro del cristianismo. Y nos recuerda el máximo ejemplo en Hebreos 12, del 2 al 3. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, ¿qué pasó? Sufrió la cruz. ¿Eso era gozo delante de él, sufrir la cruz? Menospreció el oprobio, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces la expresión o lo que el autor a los Hebreos nos dice en el 12:3 es: considerada aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y cuando nosotros como creyentes perdemos el gozo en nuestra vida cristiana, en nuestro servicio al Señor, se demuestra que algo está mal. Y eso que está mal es nuestra comunión con Dios. El gozo de servir a Cristo no se pierde a menos que nuestra comunión con Él esté fallando. Podemos perder el gozo cuando nos centramos en nosotros mismos. Eso es uno de los motivos por el cual yo puedo perder el gozo, porque yo me estimo demasiado, porque no estoy siendo considerado de la manera que yo esperaría hacerlo. Nos centramos en nosotros mismos, pensamos que merecemos más de lo que tenemos, que el trato que recibimos no es suficiente. El gozo, hermanos, no depende de mis circunstancias, del trato que yo recibo. El gozo depende de el gozo depende pensar en que todo lo que nosotros recibimos, aparte del infierno, es pura misericordia. Todo es pura misericordia. ¿Qué es lo que nosotros merecíamos antes de venir al Señor? ¿No es cierto que juicio por la eternidad? Entonces, si nosotros estamos aquí o profesamos el Evangelio y tratamos de vivir una vida delante de los ojos de Dios en agradecimiento y en alabanza a Él, ¿no es cierto que incluso esas cosas son pura misericordia? Es pura misericordia. Entonces el gozo no depende de mis circunstancias. El gozo depende de que todo lo que recibimos, aparte de juicio, es pura misericordia. Y como dije al principio, el ministerio es algo que estaba cercano en el corazón de Pablo y que estaba dispuesto a ofrecer incluso su propia vida por la expansión del Evangelio y por sus hermanos en el Evangelio. Filipenses 1:18, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, dice Pablo, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Esa era la visión que tenía Pablo en cuanto al ministerio, sin importar cuál era su circunstancia, cuál era su entorno, el motivo era siempre el mismo, y el resultado del motivo era el mismo, era gozo. Al verse con la posibilidad de ser martirizado, se recuerdan, nosotros podemos imaginar esta imagen, ya Pablo está a punto de ser sacrificado, a punto de perder la vida. Y un comentarista dice, cuando Pablo ya podía ver la sombra de su hacha que iba a descender sobre su cabeza, ¿se imaginan eso? Cuando Pablo puede ver, esto es imaginarse, pero vale la pena hacer esto. Cuando Pablo puede ver la sombra del hacha que va a descender sobre su cuello,
Dice en Filipenses 2, 17 y 18, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Filipenses 2, del 17 al 18. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también con vosotros. O sea, hermanos, que cuando nosotros veamos, cuando puede venir descendiendo esa hacha, cuando podamos venir descendiendo ese maltrato. El domingo pasado la hermana Mili iba con unos tratados y se acercaron a dos muchachos ahí. Y no se puede mencionar las palabras que aquí, pues no puedo expresar yo esa palabra, que estos muchachos dijeron, agarraron el tratado y lo tiraron al suelo, roto. Eso es sufrir por causa del Evangelio. ¿Por qué? Eso puede escalar. Todo lo que nosotros hacemos en el nombre del Señor y trae consecuencias negativas, eso es sufrir por causa del Evangelio. Y esto es solamente una sombra, nada más. Ya sufrir podría ser ya otra cosa, o sea, sufrir ya de manera más directa. En Hechos 16, 25, ¿qué hizo cuando estaba encarcelado en Filipos, cuando estaba al fondo del calabozo y con sus pies asegurados en el cepo? ¿Se recuerdan qué fue lo que hizo Pablo? Estaba en el fondo, en el calabozo de allá más adentro. Eso es lo que dice Hechos. Y que no solamente eso, estaban sus pies asegurados con el cepo. El cepo era un instrumento de tortura para este tiempo. Era una especie de madera con dos partes, en donde podía servir para el cuello, podía servir para las manos o podría servir para los pies. Eran una especie de dos tipos de madera en donde hacían el agujero de los pies, por ejemplo. Ahí era para los pies. Ponían los pies, abrían los agujeros, ponían los dos pies y ponían la otra parte con la misma hechura sobre la persona. Y de esa manera, ¿cómo se movían? Entonces Hechos 16, 25 dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían, ahí en esa situación. Ya como dijimos, ¿qué es el cepo? ¿Qué era el cepo? Entonces nosotros ya vimos hasta ahorita la actitud y el espíritu con el que Pablo está llevando a cabo su ministerio. Y luego para ver otro aspecto, otro principio, el sufrimiento en el ministerio. El versículo 24, en la segunda parte, dice, ya dijo, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne, en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne, en lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Somos nosotros, era los colosenses en ese entonces. Y esta porción en específico, esto llama la atención y pongamos sumo cuidado. ¿Por qué? Porque esta porción en específico debe de analizarse con mucho cuidado. Esto no debe de interpretarse o no debe de llevarnos a pensar que los padecimientos que Pablo va a añadir, como lo ha dicho, los padecimientos de Cristo no es algo que Él va a añadir. O pensar que los padecimientos de Cristo están incompletos, esos ya fueron completados. Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que esperan. Él ya una sola vez ofreció ese sacrificio. Hebreos 10 del 12 al 14. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. No necesitamos más. Esto que Pablo está mencionando, que aún padezco los sufrimientos de Cristo, no tienen que llevarnos a pensar que entre más nosotros padecemos por Cristo. Esto puede añadir
obras a la salvación o que va a completar la obra de Cristo. Ya Él fue ofrecido una vez y para siempre, porque con una sola ofrenda, dice Hebreos 10:14, hizo perfecto para siempre a los santificados. Porque eso podría llevarnos a pensar, entonces yo entre más padezco, completo esa obra que Cristo ha dejado incompleta, ¿no es cierto? Podríamos pensar así. Y esa aplicación de la redención sigue su rumbo mientras existía en el mundo un pecador al cual salvar y un creyente al cual santificar. Dos interpretaciones que me llamaron la atención. Cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, sería creerlo como lo cree la Iglesia Católica Romana. Y es por eso que entre más dolor alguien se cause, es más merecedor de la salvación. Ellos creen que los santos deben sufrir. Es por eso que vemos gente flagelándose la espalda. Usted mira esto, en algunas ciudades, México es lo que yo he visto, la gente camina de rodillas hasta la basílica. Hay otros que llevan cuerdas y en la punta de esas cuerdas hay clavos y se van flagelando. ¿Por qué piensan que a través de esto están sufriendo por Cristo? Ellos están sufriendo por tontos, ellos se están maltratando. Pero eso no va a añadir nada más a la obra redentora de Cristo. Eso sería como creer que yo voy a ser salvo por obras. Definitivamente no. Definitivamente no. Nos tienen cinchos ahí que van golpeándose en honor a este texto y a otros textos. Eso es inútil, eso es estéril, eso es un disparate pensar que haciendo eso nosotros vamos a añadir sufrimientos a la muerte de Cristo. Otra de las interpretaciones es, y esta es la que a mí me llama poderosamente la atención, es que la vida terrenal de Jesucristo siempre se vio marcada por la hostilidad, siempre. Cristo es anunciado, Cristo es personificado, nace, su nacimiento. Pero ¿qué pasó cuando Él se presenta al pueblo que Él había escogido revelarse? En Juan 1:12, ¿se recuerdan qué es lo que dice? A lo suyo vino. O sea, Él escogió a ellos. A los suyos vino, pero ¿qué pasó? Y los suyos no le recibieron. Desde el principio, Él sufrió hostilidad, sufrió rechazo. Luego Mateo 23:37 dice, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Una y otra vez, un rechazo, una negación. De hecho, terminaron crucificándole, terminaron matándole, pero es sepultado y al tercer día la tumba en la que fue sepultado está vacía y ahora Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre. Entonces Él ya no está entre nosotros, pero ¿saben qué, hermanos? Esa hostilidad no cesó, esa hostilidad ahora continúa y ahora que ya Cristo no está entre nosotros, ¿quién es el que va a ser perseguido? No son los embajadores de ese Cristo que ya no está, que desde que Él vino y se reveló y ahora está sentado a la diestra de Dios. Ahora sus representantes sobre la tierra es quienes van a ser perseguidos, quienes van a ser o quienes van a padecer ahora esas aflicciones. Los enemigos de Cristo nunca estuvieron satisfechos con lo que le hicieron a Jesús, nunca. ¿Se recuerdan este evento ahí cuando está este oficial y dice, ¿a quién quieren que suelte? ¿A quién?
¿A Cristo o a Barrabás? Ya había resuelto que él era un hombre que no hallaron pecado alguno. Pero la maldad del corazón de este pueblo en donde este Jesús había venido, anduvo echando fuera demonios, anduvo sanando a ciegos, anduvo haciendo todo tipo de señales y de milagros. Aún yo puedo imaginarme ver gente que fue beneficiada directamente por parte del Señor. Nosotros podemos imaginarnos gritar, crucifíquenle, crucifíquenle. Esa fue la hostilidad que Cristo sufrió sobre la tierra. Los enemigos de Cristo, como dije, nunca han estado satisfechos con lo que le hicieron a Jesús. Lo odiaron y lo odiaron con un odio insaciable. Una vez Jesús ascendió al cielo, ¿a quién comenzaron a atacar? Cuando ya Cristo no está sobre la tierra, ¿a quién comenzaron a atacar? Bueno, estamos hablando de un hombre que era lo que hacía. Perseguía a la iglesia. Perseguía a la iglesia. ¿Y por qué estaban atacando a la iglesia? ¿Por qué estaban atacando a la iglesia? ¿Por qué estaban arrojando a la iglesia a los leones? ¿Por qué estaban quemando a los cristianos clavados en una estaca? Porque el odio del corazón del hombre se extendió y está extendido hasta nuestros días. ¿Cómo está extendido ese odio hasta nuestros días? Y empezamos hablando con el espíritu que nosotros tenemos que llevar nuestro ministerio. Hable usted en una escuela acerca de Dios. Hable usted en una escuela o en una reunión social en donde haya mucha gente, en donde odia a Dios y hable en contra de estos movimientos homosexuales, LGBT y todas estas cosas. Contradígale a usted a una persona que se dice ser perro cuando usted mira que es un humano. Yo estaba viendo una cosa un día de esto que le dice el reportero, una cosa en inglés, le dice, dime tu nombre, y para mí esto es nuevo porque es primera vez que yo estoy entrevistando a un lobo, porque el hombre decía que era un lobo. Contradiga eso. Empiezan a decir de que usted ya está abusando de sus derechos. Por eso es de que estaban atacando a la iglesia, estaban arrojando a la iglesia a los leones, estaban quemando a los cristianos sembrados en estacas. ¿Por qué hacían esto o por qué se sigue siendo las persecuciones en el lado del Medio Oriente en la actualidad o en las persecuciones que se dan alrededor del mundo? ¿Ustedes creen que porque odian a estas personas? Ellos odian a estas personas no por la persona en sí, sino por el mensaje que esta persona va llevando. Porque si esta persona está callada frente a una multitud, no le pasa nada. La persona es atacada cuando empieza a hablar de su fe, a hablar de aquel que salva. Entonces la actitud con la que nosotros tenemos que llevar a cabo nuestro ministerio es tener en mente que se avecina un sufrimiento. Se avecina un sufrimiento a medida que el tiempo va pasando. Pueda que nosotros no lo veamos. Pueda que yo ya no lo vea. Pueda que nadie entre. Ahorita yo no pienso que alguien va a entrar ahí y me va a empezar a tirar balazos porque yo estoy hablando del nombre de Cristo. Puede llegar a pasar. Pero pueda que nosotros no lo lleguemos a ver. Hebreos 9:28 dice así también, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces, después de haber hablado de que nosotros vamos a ser motivo
de algún tipo de represalia. Dejemos la persecución, algún tipo de represalia. Ellos estaban en el lugar de Cristo y debido a que Cristo ya no está, atacaron a la gente que estaba en lugar de Él. Y de manera que lo que falta en lo que quieren hacerle a Él, yo lo estoy recibiendo, dice Pablo. Todas las aflicciones que faltan, lo que Él dice en el 24, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Él está anunciando el Evangelio, Él ha ido por todas las ciudades, y por eso está preso. Y sabe que las aflicciones nos acercan a Cristo. Y esto a manera de aplicaciones. Las aflicciones a nosotros nos acercan a Cristo. Las aflicciones traen una recompensa futura si somos fieles a Cristo, y las aflicciones resultan en salvación de otros. Pero estas aflicciones tienen también una enorme recompensa, satisfactoria recompensa. Romanos 8:18, se recuerdan qué es lo que dice: pero tengo por cierto, o sea, que esto es seguro, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Entonces tenemos que tener una visión de que nosotros no estamos aquí como muchos pastores lo dicen: hermano, venga a Cristo para tener su mejor vida ahora, o que Dios tiene un plan maravilloso para su vida. Eso es cierto, Dios tiene un plan maravilloso para su vida, pero no está diciendo que no va a tener problemas a través de ese llamado. Ya al final nosotros lo vamos a ver de manera más explícita. Entonces, como tercer elemento, el ministerio tiene un alcance. Nosotros no podemos pensar. Porque ahí dice en el versículo 25, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, de la cual fui hecho ministro y adivino según la administración de Dios que me es dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. O sea, todo el consejo de Dios, Hechos 20:27. Y esto puede ser dañino para mí, si yo creo que como conocedor y como llamado a servirle a Él, pienso que soy llamado para ganar al mundo entero. No necesitamos ir tan lejos para ser útiles en las manos de Dios. Hay algunos cristianos que piensan que han sido llamados para ganar al mundo entero para Cristo, a la ciudad entera para Cristo, al país entero para Cristo. Cuando no abro mi boca y le predico del Evangelio a alguien que está bajo mi mismo techo. Pablo solamente hizo 3 viajes misioneros y Pablo no salió de los límites palestinos. Solo fueron 3 viajes y él dice que en esas pequeñas regiones él ya es detenido para ir a un lugar porque allá ya había sido Cristo predicado. Entonces él seguía buscando, pero ahí cerca, sin salir de los límites de los cuales el Espíritu Santo le mandaba. Entonces, nosotros tenemos que tener una visión y que nosotros tenemos un límite en el alcance de nuestro ministerio, como nosotros estamos tratando de influenciar a aquel que está alrededor nuestro, sin pensar en que yo voy a ir a... Hay muchas iglesias que conozco que dicen: voy a ir a Tijuana y voy a ir a hacer tantas cosas ahí. Cuando tal vez tiene un hermano en la carne viviendo con él y no le habla de Cristo. Entonces tenemos que ser realistas. Ahora también otro aspecto que nosotros podemos ver en esta sección del apóstol Pablo es la meta del ministerio en el versículo 26 y 27. El misterio, y ese misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, hablando acerca del Antiguo Testamento, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos,
a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, y esta es la meta del ministerio, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. De los ministerios revelados por Dios en el Nuevo Testamento es este, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Es ese misterio. El Antiguo Testamento lo predijo, lo anunció que vendría. Ese Cristo vendría entre nosotros. Y la verdad que Cristo viviría entre nosotros en la iglesia no había sido revelado. Y eso es un regalo con el cual nosotros contamos. Así que Cristo entre nosotros es la garantía de la vida eterna. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Ahora el modelo para el ministerio, otro aspecto. El modelo, ¿qué es lo que yo tengo que hablar a la hora de llevar a cabo mi ministerio? A la hora de usted llevar a cabo su ministerio. A quien anunciamos, ese es un modelo. A quien anunciamos, y a quien anunciamos, amonestando a todo hombre. Y eso era lo que yo les mencionaba al principio. Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Esa sabiduría que nosotros ya la vimos en los versículos del 9 al 15. Una sabiduría espiritual. Y esa idea de anunciar es declarar en público una verdad o un acontecimiento en su totalidad. Este anuncio de Pablo tenía dos aspectos. Tiene un aspecto positivo y el otro es negativo. Y el negativo podría ser amonestando. Aconsejar a alguien a tratar con el pecado en general y a hablarle del juicio que ese pecado puede traerle. Eso es amonestarle. Por ejemplo, en 2 de Tesalonicenses 3 del 14 al 15, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, dice el apóstol Pablo a los de Tesalonicenses, a este señaladlo. Eso es una amonestación. 2 de Tesalonicenses 3, 14 y 15. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él. ¿Para qué? Para que se avergüence. Esa es una amonestación. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. O sea, hermano mío, venga, esto que está pasando, este pecado que usted piensa que no va a tener consecuencias, puede tener consecuencias. Y yo le estoy advirtiendo de que si no se arrepiente, hay juicio sobre usted acerca de este pecado. Esa es una amonestación. Y ese es el modelo que nosotros tenemos que seguir, el modelo para el ministerio. Y por eso dice Pablo, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando. Luego de la amonestación, entonces, ¿qué viene? Viene la enseñanza. Entonces, ¿por qué? Amonestando. Más adelante, aquí en Colosenses mismo, en el 3:16, nosotros vamos a ver qué es lo que dice Pablo. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Y luego dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Eso es referente a la amonestación, luego la enseñanza, impartir la verdad. Por eso nosotros estamos aquí, para ser instruidos, enseñando, impartir la verdad. Lo que dice, ya lo leímos en Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda esa sabiduría. Y eso prácticamente es parte también de la Gran Comisión, que es lo que nosotros intentamos hacer en nuestro mejor intento. Vamos y tratamos de hablar con las personas. Tratamos de enseñarle lo que la Escritura dice acerca de ellos y acerca de su pecado. Y esto debe de hacerse
en toda sabiduría, por lo cual ya Pablo ya trató este tema con ellos en el versículo 9, por ejemplo, en el 1:9 de Colosenses, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ahora, para cerrar o para ir cerrando, la finalidad del ministerio, la meta del ministerio en el versículo 28, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin, la meta, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Se recuerdan que esta es la misma idea de la final del final del versículo 23? En donde dice, en donde él ha dicho, al final del versículo 22, 1:22 de Colosenses, en su cuerpo de carne, los medios para la reconciliación, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de él. Y esa es la misma finalidad con la que Pablo está encarando su ministerio, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, ahí está el propósito, la finalidad, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, que es la misma idea del final del 28, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y ahora el último aspecto. ¿Por qué Pablo podía hacer todas estas cosas? Porque Pablo podía gozarse aún con sus pies apresados ahí con ese cepo. Pudo haber estado con su cuello, pudo haber estado con sus pies. La Escritura dice que fueron sus pies. Pero no solamente pudo haber sido de otras maneras. Así que, ¿cómo él encara su ministerio? Es porque su ministerio está fortalecido. Leamos qué es lo que dice el versículo 29, ya para terminar el capítulo 1 de Colosenses al final. Para lo cual trabajo, luchando según la potencia de Él. O sea, no es algo que se desprende de Él, es algo que obviamente Él está trabajando, por lo cual trabajo. Y esta palabra, esa palabra de luchar, me recuerdo cuando se estuvo predicando acerca de Romanos, esta palabra tiene que ser agonizomai, es como agonizando, es una carrera. Los atletas la usaban y él la está usando también, para lo cual trabajo luchando, esa palabra luchando, según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. Si nosotros tenemos un correcto espíritu para el ministerio y lo vamos llevando a cabo de la manera en la que Pablo lo llevó, va a terminar fortalecido en el ministerio, porque sabe que Cristo en él tiene la esperanza de gloria. Y esa actitud del apóstol puede habitar en nosotros, hermanos. Y que el Señor quiera que habite en nosotros, sin importar el momento, sin importar las circunstancias, que Cristo en vosotros sea la esperanza de gloria. El llamado no es únicamente para los ministros, el llamado es a servir con gozo en medio de las represalias que este mundo hostil nos presenta como embajadores de Dios en la tierra, los cuales somos nosotros. Y como dije hace un rato, con frecuencia nosotros escuchamos a muchos predicadores decir que Cristo o que Dios tiene un plan maravilloso para nosotros. ¿Sabe cómo era ese plan maravilloso para nosotros? ¿Cómo lo tiene? Como lo tuvo también con el apóstol Pablo, como lo tuvo también con todos sus discípulos, y cómo terminaron ellos sus vidas. ¿No es cierto que martirizados? No es diferente para nosotros. Y qué bonito fuera, hermanos, si se los digo con
mucha sinceridad. Qué bonito fuera poder estar trabajando fiel y sinceramente delante de la presencia del Señor y poder ser sacrificado, como dice Pablo, como libación. Usted tiene su entrada directa al cielo, hermano. No por las obras que usted pueda hacer, sino porque usted fue fiel en obediencia a Dios. Así que ese plan maravilloso para su vida, como lo fue con Pablo, la hacha ahí bajando, ese es el plan maravilloso para nosotros. Ese es el plan maravilloso para nosotros. Creemos que el plan maravilloso es tener un mensaje ahí o tener una alfombra roja lista para que nosotros caminemos bien. No, es necesario, dice Hechos 14:20. Hechos 14:20. Busque conmigo por favor este texto. Hechos 14:20. Hechos 14:20. Voy a leer desde el 8. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a vosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando los oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, y haciendo bien, dándonos lluvias del cielo en tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, y diciendo estas cosas. Difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. Al final el 19, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que perseguían a la multitud, ahí está, y habiendo apedreado a Pablo por todo eso que andaban haciendo, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró a la ciudad. Al día siguiente otra vez salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, les exhortó. Y ahí nosotros podemos seguir leyendo el 14. Pero la parte a la que yo quería llegar es que Pablo dice ahí pero es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Así que, hermanos, eso es lo que nosotros podemos sacar de la sección del 24 al 29, como nosotros visualizamos nuestra vida cristiana, no simplemente un ministerio, nuestra vida cristiana, y la fortaleza que nosotros podemos tener en medio de cualquier circunstancia que podamos estar pasando. Así que si entre nosotros o si hay alguien que ha escuchado, que va a escuchar este mensaje,
La vida cristiana no está marcada para campeones. Está marcada para gente que quiere obedecer al Señor, que va a venir en arrepentimiento y en fe, en obediencia. Entonces se pueden hacer realidades esas palabras en donde Pablo dice al final del 27, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén. El Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Señor, una vez más te damos las gracias. Y no nos cansamos, Señor, de agradecerte por la misericordia que tú has tenido para con nosotros. Te damos las gracias, Señor, porque tu voluntad revelada, Señor, nos enseña de la manera en la que este hombre a quien tú usaste encaró su ministerio y lo hizo con gozo en medio del sufrimiento. Ayúdanos, Señor, a nosotros a entender que a través de muchas tribulaciones es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos, Señor, porque tu mensaje es rechazado, porque tú eres rechazado y tú estás sentado a la diestra de Dios. Y Señor, si tú no estás físicamente acá, Señor, perseguirán, Señor, a los que te representan. Te damos las gracias, Señor, porque nos has hecho partícipes de tu reino y en medio de cualquier circunstancia, Señor, que ese poder que actuó poderosamente en el apóstol también, Señor, actúe poderosamente en nosotros, porque también tu palabra lo dice, cuando somos débiles, también somos fuertes, Señor, porque tú estás con nosotros y en nosotros y estás por nosotros. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Dios les bendiga.